tardes, sean todos bienvenidos a la presente sesión en la materia de prácticas laborales. Dando continuidad al desarrollo de la misma, hoy vamos a continuar en el desarrollo hablando un poco de esos aspectos que están en la relación jurídico-laboral, básicamente lo que es cómo se lleva a la práctica esos aspectos que tenemos en la ley sustantiva y pues vamos a ver allí una serie de situaciones. Ya vimos un poco de la anterior oportunidad, vimos lo que son varios aspectos, entre ellos quienes están en el derecho del trabajo, quienes se encuentran inmiscuidos, quienes son las personas que están allí, también lo que son los contratos de trabajo. Vimos allí alguna forma, alguna representación de los contratos de trabajo, como pudieran verse en un escrito, papel como tal, como pudiera ser, cuáles son las condiciones que me establece la ley al efecto de cumplir con la legalidad de un contrato de trabajo. Vimos cuáles eran las modalidades, entre otras. Evidentemente, pues cuando una persona presta un servicio y el otro lo recibe, pues va a haber una contraprestación y esto es lo que le llamamos salario. Sí, este salario, pues vamos a ver allí una serie de situaciones. Ahora, vamos antes de hablar del salario, pues habíamos entrado también a comentar un poco de lo que era la jornada laboral, de lo que, cuáles son los límites de las mismas y cuando estamos en presencia de cada una de ellas, porque la implicación jurídica, los efectos no son los mismos y pues las jornadas no son iguales, la forma de calcular determinadas jornadas no son iguales y pues allí vamos a conseguir todas las implicaciones en el artículo 173, tal y como lo comentamos en la anterior sesión. En el artículo 118 vamos a conseguir lo que son las horas extraordinarias. Cuando vamos a hacer el ejemplo de la realidad venezolana, lo que es un salario mínimo, ¿sí? Vamos a llevarlo a números como tal y vamos a tener claro que cómo vamos a establecer salarios. Recuerden que hay un salario básico, que en este caso en el venezolano, el caso venezolano es el salario mínimo. Tenemos un salario que es el salario normal, que es el compuesto por todas las demás incidencias o bonos, que lo quieran llamar, pero que reciben de modo constante, reiterado, allí va a ser parte de lo que es el salario normal. Entonces, todas esas remuneraciones, es decir, el salario normal, si lo dividimos entre 30, vamos a obtener ese salario normal entre 30, pues nos va a dar, ese salario mensual nos va a dar entre 30 un salario normal diario. Entonces, en el caso venezolano, 130 bolívares, el salario básico, vamos a colocar ese ejemplo, lo dividimos entre 30, nos va a decir que tenemos un salario diario de 4,33 bolívares. Ahora, si la jornada es normal, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo vamos a multiplicar por el 50%, esa parte de 4,33 lo vamos a multiplicar por 50% y nos va a dar una cantidad de 2,16666. Lo vamos a redondear a 2,17 y diríamos que 4,33 más 2,17, que es ese porcentaje del 50% del recargo del valor por una hora extraordinaria trabajada, va a dar el valor de 4,65. Ojo, ya va. Aquí hay que hacer una especificación, ¿sí? Que es la siguiente. Vamos a volver a hacer el procedimiento. 130 entre 30 me va a dar el valor de la jornada diaria. Esa es la jornada normal diaria. ¿Qué ocurre con ese 4,33? Si la jornada es ordinaria, ese 4,33 lo vamos a dividir entre 8 y nos va a dar 0,5416. Eso es lo que vale la hora en la jornada. Ahora, 0,54 más 4,33 va a dar 4,87. 4,87 es lo que vale un día con una hora extra. Entonces, allí para que tengamos en claro
cómo sacar en estos casos el valor de una hora extra. Ahora vamos a llevarlo al ejemplo de la actualidad. ¿Cuál es el ejemplo de la actualidad? Pues bueno, todos o gran parte de la empresa privada paga en moneda extranjera por la realidad que conocemos. Supongamos, y ahora vamos a llevar un caso en el que sea un trabajador de una jornada, perdón, de una jornada mixta. Supongamos que un trabajador gana $100 al mes. Para obtener el diario lo vamos a dividir entre 30. Eso nos va a dar un resultado de 3,33. 3,33. O hagámoslo en el ejemplo muy específico de esta zona. Hagámoslo con el ejemplo de lo que son los pesos colombianos. Digamos que un trabajador gana 400.000 pesos al mes. Pongamos un ejemplo, 400.000 pesos al mes entre 30 me va a dar 13.333,33. Eso es lo que vale un día con este salario. Ahora, si este trabajador trabaja una hora o una jornada mixta, es decir, trabaja una parte de día y termina en la noche, pues entonces vamos a decir que su jornada debe durar máximo 7,5 horas. Si labora más de este tiempo, ya si está laborando 8 horas, 8 horas 5 o 9 o 10 horas, pues entonces todas esas horas van a tener un recargo. Ese recargo, en este caso, como ya sabemos que una hora, en este caso el diario es 13.333, si lo vamos a llevar a una hora, nos va a decir que una hora vale 1.777,78. Entonces allí vamos a obtener cuánto vale la hora. Ahora, ¿cómo sabemos el costo de una hora extraordinaria? Pues ese 1,77 lo vamos a multiplicar por un recargo. Lo vamos a multiplicar por un recargo del 50% y allí vamos a obtener que el recargo son 888,89. Si multiplicamos, mejor dicho, perdón, si sumamos esa cantidad más 1.777,78, pues decimos que en esos casos una hora vale 2.666,67. En el caso que fuera una jornada nocturna, pues en el caso que es una jornada nocturna, igual, ¿qué hacemos? Lo que es el salario normal lo vamos a dividir entre 30 para saber cuánto ganamos diario. Eso que ganamos diario lo vamos a dividir entre el número de horas que permite la jornada. En este caso, si estamos haciendo un ejemplo de una jornada nocturna, diríamos que ese salario normal diario que yo devengo lo voy a dividir entre 7, como lo vimos en la sesión anterior. Al dividir lo que vale, lo que vengo diariamente entre 7 me va a dar lo que vale una hora. A ese valor que me da una hora, lo vamos a multiplicar por el 50%. Lo que me dé el resultado de ese 50% le voy a agregar el 30%, es decir, el 50 más el 30%. Entonces, ello para que tengamos allí un adelanto de lo que es esta parte de las horas extras. Quería como adelantarme un poco allí a ese tema porque a veces lo que puede estar más en el momento en boga de lo que puede hacer una hora extraordinaria y cómo se calcula. Ahora, todo parte evidentemente de esa remuneración, que es el salario. Entonces, este salario, como sabemos, es esa contraprestación que recibe el trabajador por su labor realizada. Lo vamos a conseguir en el artículo 104 de la ley. 104 de la ley. Vamos a conseguir que existen unos diversos tipos de salario. Estos diversos tipos de salario van a ir marcados por lo que es lo que yo le estaba comentando. Un salario mínimo, pues constituye un salario básico, un salario normal, que como les comenté tiene las demás incidencias, incluyendo bonos que se reciban de forma constante. Y pues el 104 es bastante amplio, ¿sí? Porque nos habla no solo de esa remuneración o cualquier provecho, ventaja, cualquiera que fuera su denominación que le va a corresponder al trabajador por sus servicios. Él nos dice que allí va a incluir comisiones, primas, gratificaciones, participación en las utilidades,
recargos por días feriados, horas extraordinarias, trabajo nocturno, alimentación y vivienda. Entonces, allí lo conseguimos en el artículo 104. De allí vamos a dar cuenta que existen estos tres tipos de salario. El salario integral, que es el que no hemos hablado, el salario integral ya viene siendo el que se va a utilizar práctica y exclusivamente para el cálculo de lo que es la antigüedad, lo que conocemos hoy en el artículo 142 de la ley, como lo es las prestaciones sociales, artículo 142 de la ley. Este salario integral es el salario normal más una alícuota o cuota aparte, una alícuota de vacación, de bono vacacional y una alícuota de utilidades. Allí es a lo que está conformado el salario integral. Volviendo al ejemplo, ¿cómo se saca ese salario integral? ¿Cómo se tiene un salario integral? Pues bueno, el salario integral, vamos a ver si aquí está gráficamente, como les digo, la alícuota de utilidades más la alícuota de bono vacacional. ¿Qué pasa? Vamos a este ejemplo que tenemos aquí, que es el que yo les digo, es la actualidad venezolana. Si el salario es 130 bolívares mensuales, diarios, como les comenté, es 4,33. Este resultado se va a multiplicar por la cantidad de días del beneficio de utilidades, es decir, en este caso mínimo en Venezuela son 30 días por este beneficio al año. Este es el mínimo. A ese resultado de multiplicar 4,33 por las 30 días de utilidades, por ejemplo, se le va a dividir entre 12. ¿Para qué? Para que ese resultado que me dé aquí arriba, los entre 12, me va a dar un resultado de una alícuota mensual. Luego de que dividamos entre 12 para obtener la alícuota mensual, lo vamos a llevar a un diario y por eso lo vamos a volver a dividir entre 30, obteniendo una pequeña cantidad que es la alícuota o cuota parte de utilidades que se le va a sumar al salario normal diario. Y este es el procedimiento para hacerlo paso a paso. Ahora, si el salario mío diario es 4,33, lo voy a multiplicar por 30, en este caso de las utilidades, y para no hacer dos divisiones, primero entre 2 y luego entre 30, lo puedo hacer directo entre 360 y pues allí esa cantidad de multiplicar 4,33 por 30 entre 360 me va a dar una alícuota de utilidades, la cual va a ser una parte de ese salario integral. Lo mismo hago con la parte de lo que es la alícuota de bono vacacional, ¿sí? En la alícuota del bono vacacional es lo mismo, solo que el beneficio en cuanto a días, pues cambia. ¿Por qué cambia? Porque la ley no establece, como ustedes pueden haber visto en la materia de la ley sustantiva laboral, la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, pues ustedes van a conseguir allí que el monto por este beneficio es un poco menor en cuanto a lo que son las utilidades, ¿sí? Es un poco menor en cuanto a lo que son las utilidades. Entonces, ¿qué ocurre allí? Allí, tomando este ejemplo, serían 4,33 el diario. Este resultado que nos da el dividir el 130 entre 30, 4,33, lo vamos a multiplicar por el número de días de bono vacacional. Al primer año de cumplido de trabajo ininterrumpido del trabajador en una entidad de trabajo, pues entonces el beneficio que establece la ley al primer año son 15 días. Al segundo año son un día adicional, es decir, 16 días y así sucesivamente. Ahora, si estamos en el caso del primer año, el 4,33 lo vamos a multiplicar por 15. Ese 15 lo vamos a dividir entre 12 y ese resultado que nos dé allí lo vamos a dividir entre 30 para obtener el diario. Como les digo, en dado caso de hacerlo directo, dividimos en vez de dos veces, lo vamos a dividir directamente entre 360 y allí vamos a obtener la alícuota de bono vacacional. Si me siguen, podemos hacerlo. Nos va a dar una alícuota de 0,78 en ese ejemplo, ¿sí? Esa sería la alícuota de bono vacacional. Ya obtenidas esas dos alícuotas, pues entonces el salario normal lo vamos a sumar esa alícuota de utilidad más esa alícuota de bono vacacional y allí nos va a dar un salario integral diario, el cual es la base
para calcular el último salario integral a los efectos de las antigüedades o prestaciones sociales. Ese monto que nos va a dar, pues se puede decir que este salario solo se utiliza para esto y para lo que es la indemnización, porque el monto de la prestación de antigüedad va a ser el mismo monto que se va a pagar por la indemnización en el caso de despido injustificado o el equivalente, que es cuando el trabajador, por las causales que establece la ley, se puede retirar justificadamente, lo cual le genera una indemnización. Entonces, ya que estamos hablando de las utilidades, pues vamos a verificar aquí en las utilidades qué es la utilidad. Evidentemente, la utilidad es ese beneficio laboral que le es otorgado a los trabajadores que han laborado un tiempo en las empresas y cuya utilidad, esa ganancia que el trabajador ha creado a su patrono, pues al final de año le es reconocido. En principio, tenemos que tener claro que la ley nos establece que las entidades de trabajo deben distribuir por lo menos el 15% de los beneficios líquidos que hubieran obtenido al final de su ejercicio anual. En estos casos, se va a entender por beneficios líquidos lo que es la suma de los enriquecimientos netos gravables y de los exonerados conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Con esta obligación, pues se va a establecer un límite mínimo, el cual va a ser esos 30 días y como máximo el salario de 4 meses. Cuando el trabajador no hubiera laborado todo el año, no quiere decir que, si él no estuvo el año, no quiere decir que es que se le va a quedar por fuera y no se le va a reconocer este concepto. Evidentemente se le va a reconocer y se va a hacer una regla de tres a los efectos de que en base a la cantidad de días, a la cantidad de meses completos laborados, pues se le saque cuál es el porcentaje o cuál es la cantidad de días que le corresponden por este concepto de utilidad. Allí, pues, bueno, vamos a tener, y adicionalmente a ello, como vemos, primero son 30 días y pueden ser más. Ahora, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Existe una utilidad mensual, ¿sí? Perdón, la utilidad se genera en principio por meses completos trabajados o si los trabajó todo el año, pues todo eso. Ahora, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Aquí estamos otra vez viendo cómo sería la fórmula de la alícuota. La alícuota, esto significa salario diario por el número de días de utilidad, y como ya son 30 entre 12, esto para obtener la alícuota mensual de utilidades y la alícuota diaria de utilidades para llegar entre 30, como ya les expliqué. Entonces, bueno, aquí para que vean gráficamente un poco más didáctico de cómo se hace la fórmula y cómo se halla esa alícuota de utilidades. Igualmente, con respecto a lo que es el bono vacacional, que sabemos que es generado luego de un año ininterrumpido de trabajo. Y evidentemente también, si el trabajador no tiene un año y la relación de trabajo concluye antes de un año, pues hay que hacer la fracción, hay que hacer el respectivo fraccionamiento. Ahora, vamos a hacer este pequeño ejercicio práctico, ¿sí? Un trabajador devengó en el mes de marzo, por decir, una remuneración de $30 de salario, más un 5% de bono de transporte, más un 15% de bono de productividad y un 10% de bono de empleado del mes. Ahora, vamos a determinar en estos casos cuáles son los tipos de salario. Tenemos que tener claro que aquí me dice que hay una base, ¿sí? Cuando nosotros miramos e identificamos que hay una base, es decir, que hay un fijo, que hay un salario que siempre va a ser el punto de partida, por llamarlo de alguna forma, que en este caso, bueno, aquí podemos de una vez identificar que serían $30. En el caso venezolano, pues sería el salario mínimo, un salario básico. Ahora, todas las incidencias adicionales, si este 5 de bono de transporte, más este 15 de bono de productividad, van a estar siempre ingresando a las arcas del trabajador de forma reiterada, constante. Se considera que forman parte de un salario normal. Entonces,
si aquí, el que pudiera de repente generar alguna duda sería el bono de empleado del mes. Pero la jurisprudencia ha indicado que los bonos, si bien es cierto, pudieran ser algunas veces, en algunos meses sí, en algunos meses no. Hay alguna jurisprudencia que la Sala de Casación Social ha indicado que un trabajador con una relación extensa de años, de varios años, pues ganaba anualmente un bono en determinado mes fijo, todos los años, un bono en este año. 2017, en noviembre, tanto de un bono catalogado de X o Y manera. En noviembre del año 2018, pues, bueno, en noviembre del año 2019, varía, octubre o noviembre del 2020, bueno. Entonces vio la sala de que esa continuidad podían incluir ese bono dentro de lo que es el salario normal. Entonces, en teoría, en este ejemplo básico, salario básico, $30 en este ejemplo. Ahora, salario normal sería 30 más 5 y 15 serían 20, ya vamos 50. Y si este bono de empleado del mes cumple con ese requisito, serían los $60. Entonces serían 30, serían 60. Y ahora aquí, salario integral. Sería bueno que con un lápiz y papel hicieran este pequeño ejercicio. Si tenemos un salario de 60, un salario normal de 60, lo vamos a dividir entre 30, me va a dar 2. Si me va a dar 2, ¿verdad? Eso indica que ese es el salario normal diario. Ahora, que nosotros necesitamos obtener la alícuota de bono vacacional, ¿qué tenemos que hacer? Primero, una alícuota de utilidades. Multiplicaríamos el 2 por la cantidad de días de que da el beneficio, en este caso 30. Eso nos va a dar 60. 60, si lo hacemos el procedimiento directo, nos va a dar 0,17. ¿Sí? Entonces, para que vayamos allí coordinando 0,17. Esa es la alícuota de bono de utilidades. Mismo procedimiento con la alícuota de bono vacacional. 2 por 15 entre 360, 0,083. 0,083. Entonces, punto 17 más punto 0,83 me va a dar punto 25. Ese punto 25 lo vamos a sumar al 2, ¿sí? Y ese salario integral diario me va a quedar en 2,25, ¿sí? O 2,253 si vamos a extender las décimas hasta una milésima. Entonces, allí es este ejemplo que ustedes deben tener muy claro a los efectos de cómo sacar un salario integral a los efectos del cálculo de la garantía de prestaciones sociales de conformidad con el 142 de la ley. Bueno, aquí resumiendo lo que como inicié la presente sesión, didácticamente lo pueden visualizar. ¿Cómo se calcula esas horas extraordinarias de conformidad con el 118 de la LOT, de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras? Salario normal diario entre el número de horas de la jornada. Eso nos va a dar, cuando dividimos aquí, nos va a dar el valor de una hora normal, y esta hora normal u ordinaria, para no confundirlo, lo vamos a multiplicar por el 50%. En el caso de las nocturnas, como les expliqué, el salario normal diario entre el número de horas de la jornada, que son 7, nos va a dar un valor. Ese valor lo vamos a multiplicar primero por el 50%. El valor que nos da allí lo vamos a multiplicar luego de que nos dé ese valor por el 50%, le vamos a agregar o a sumar todavía 30% más. Cualquiera me puede decir, pero profesor, ¿por qué no lo aplicamos directo? ¿Por qué no hacemos el valor de la hora nocturna y de una vez lo multiplicamos por 80? Pues porque el procedimiento no da igual. Es más beneficioso hacerlo de esta forma y es como nos lo establece. Y es como el 50 más 30 es como nos lo establece la ley. Entonces, para que estemos claros que es la mejor forma de hacer el cálculo en esta situación. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito para concluir hoy de lo que es lo que ya veníamos hablando también. Ya hablamos un poco del bono vacacional, pero vamos a hablar de las vacaciones. Las vacaciones, pues evidentemente el 190 de la ley me establece que se generan cuando el trabajador ha estado en sus funciones prestando un servicio ininterrumpidamente por un año
y el cual pues va a generar que al cumplirse el año ha generado un beneficio, el cual es el descanso remunerado por 15 días hábiles. Los años sucesivos se le va a sumar un día adicional hasta un máximo de 15 días hábiles. Entonces sería, como le expliqué la misma fórmula aplica para las vacaciones, tanto como para el bono vacacional, con respecto a que deben pagarse esos 15 días. El trabajador sale a descansar y deben pagarse los días de vacaciones. Entonces, en el primer año 15 días, en el segundo año un día adicional, en el segundo año 2 días adicionales, es decir, segundo año 16 días, tercer año 17 y así sucesivamente. Esos días, para saber cuánto es en moneda, en dinero, pues entonces tenemos que multiplicar esos días que le corresponden del beneficio por el salario normal o básico si solo tiene un solo ingreso sin variables, sin otras incidencias. Entonces, allí. Lo mismo aplica para el 192, donde el bono vacacional, que bueno, adicionalmente esa bonificación que se le da al trabajador cuando cumple ese año ininterrumpido de trabajo, entonces serían también 15 días hábiles y un día adicional por antigüedad, hasta un máximo de 30 días. Esto para que veamos allí un pequeño ejemplo de cómo puede verse en una tabla el cálculo de este concepto. Recuerden que entonces tenemos unas vacaciones. Si el trabajador ya tiene un año, pues vamos a determinar el salario primero, cuánto devenga su salario normal diario, cuánto le corresponden por día. Si el primer día aquí iría 15, multiplicamos esto, nos va a dar un monto. Si hubiese algún adelanto que por X o Y motivo el día de trabajo haya dado, pues se le descuenta y allí tenemos el monto adeudado. Muchas veces cuando termina la relación de trabajo, pues el trabajador no tiene todavía el año de estar, o tiene un año y fracciones, es decir, y otros meses, pero no completo los años. Entonces pongámosle que el trabajador tiene un año y 7 meses. ¿Sí? En el año y 7 meses al trabajador pues le corresponden en teoría 16 días, ¿sí? 16 días, pero 16 días si trabajó los 360 o si estuvo todo el año, me quiero hacer explicar. Si fue así, pues tiene los 16 días. Ahora, si tiene solo 7 meses, si solo tiene 7 meses, pues entonces vamos a multiplicar 16 por 7, es decir, tenemos que hacer una regla de 3. Si por 12 meses me corresponden 16 días, por 7 meses, ¿cuánto me va a corresponder? Entonces, vamos a multiplicar los 16 por 7 y lo vamos a dividir entre 12. Y eso nos va a dar una cantidad que es la cantidad de 12 días. De 12 días. Entonces, ello para que tengamos muy claro cómo sacar este concepto en el caso de que sean fraccionados. Lo mismo ocurre para el bono vacacional. Si tenemos la fraccionado, recordemos, tenemos que hacerlo para cumplir con lo que nos estipula la ley sustantiva, perdón, la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Entonces vamos a tener que hacer una regla de 3 para saber si en 12 meses me corresponden 16 días, en tantos meses me corresponden tantos días, para así hablar de ese tema. Y allí, en el bono vacacional fraccionado, lo vamos a conseguir allí en el 196 de la LOT, como le corresponde, como le comenté, aquí está graficado la cantidad de días al año entre 12 meses por la cantidad de días, por la cantidad de meses trabajados. Y así vamos a obtener el número de días para multiplicarlo por la jornada normal y obtener un número que es el que se le debe pagar al trabajador por este concepto. Bueno, hasta acá vamos a dejar la presente sesión. Cualquier duda estoy a sus órdenes a través de la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado para atenderlo cualquier duda adicional. Por el momento dejamos hasta acá. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.